Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 9 del libro de Efesios. Espero que todos se encuentren bien y que estén aprendiendo de la enseñanza y estén creciendo en su relación con Dios y con otros. Y como es mi costumbre, siempre quiero hacer un repaso rápido. Porque estamos en el estudio del libro de Efesios versículo por versículo. No me cansa de recordarle de las tres palabras: información, revelación, transformación. La información es lo que leemos. La revelación tenemos que abrir el corazón para que la información entre al hombre interior. Hay muchos que tienen mucha información. Hace poco estaba hablando con personas que saben mucho de la Biblia, pero no han permitido que esta información entre en su corazón. Y la última palabra es transformación, cuando esa palabra revelada nos transforme. En el capítulo 5 vamos a ver lo que Dios dice sobre el matrimonio. Y muchos cristianos que quieren servir a Dios, que tienen a Cristo, no siguen este consejo. ¿Por qué? Porque la información no llega a ser revelación. Y si llega a ser revelación, pero a ellos no les gusta lo que dice, nunca transforma su vida. Queremos ser transformados. Y sin entender, como siempre digo, la primera parte, y si tratamos de cumplir los requisitos de capítulo 4, 5 y 6, lo hacemos con nuestra fuerza humana y no tiene valor eterno. Las buenas obras de un hombre que no está en Cristo tienen impacto, pero no tienen impacto eterno y no glorifican a Dios. El capítulo 2, vimos la gracia de Dios en Cristo que nos reconcilia con Él y con otros. Capítulo 3, vimos que todos los que están en Cristo son familia. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. De toda raza, toda cultura, toda nación, toda lengua, somos hermanos en Cristo Jesús. Y también vimos la segunda oración de Pablo. Cuando Pablo ora que el hombre interior sea fortalecido, ora que Cristo more en nosotros para que estemos arraigados sin ser movido jamás, y para que comprendamos qué tan grande es el amor de Dios. Y vimos que Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Promesa riquísima, esta oración es riquísima. Capítulo 4, que es el inicio de la parte práctica. El inicio en los primeros 7 versículos es la exhortación de Pablo a la unidad. O sea, la primera cosa en la parte práctica es exhortación a la unidad. ¿Por qué? Porque tenemos más problemas con la unidad que cualquier otra cosa. Y la última vez estudiamos los dones ministeriales. Hemos comentado que hay 3 grupos de dones o de dones en la Biblia: los espirituales de 1 Corintios 12, los naturales de Romanos 12 y los dones ministeriales de Efesios 4. Y los dones de Cristo son dones dados a la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Y son dones para que la iglesia se perfeccione o sea maduro y edificado para hacer la obra del ministerio. O sea, los ministerios no son para hacer el ministerio, sino para llevar la iglesia a la madurez para hacer la obra. En una iglesia, si los miembros esperan que el pastor haga el ministerio, va mal. Si el pastor solo le diga a la gente que haga el ministerio, también va mal. Lo que hace el pastor verdadero es que prepara a la gente
a hacer el ministerio. Y no solo con clases de discipulado. Las clases de discipulado son buenos, pero hay más preparación, enseñando por acciones cómo hacer el ministerio. Y los dones ministeriales de Efesios 4 son dados para un tiempo, hasta que lleguemos a la madurez. Por eso sabemos que siempre necesitamos el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, los pastores maestros, porque no hemos llegado a la madurez. Entonces, hasta que lleguemos a la madurez, completos y estables, viviendo en el amor, unido a la verdad, cooperando y colaborando con otros. Entonces, esto vimos en la primera parte del capítulo 4 y de los ministerios. El capítulo 4 sigue desde el versículo 17 hasta el final, 32. Y para ser honesto, no sé hasta dónde voy a llegar hoy, porque una meta no es tener enseñanzas muy largas. Pero estos versículos vemos el hombre transformado en Cristo. El hombre que tiene a Cristo, que está en Cristo, Cristo está en él, está en el proceso de ser transformado, y aparecen unos requisitos, unas cosas exigidas para la persona en Cristo, unas cosas que van a ver. O sea, si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, y estoy dejando que la palabra me vaya transformando, voy a aceptar esos consejos para seguir adelante. Entonces lo que quiero hacer es analizar versículo por versículo qué es lo que se requiere en el Señor del hombre que está en el proceso de transformación. Viendo primero el versículo 17 del capítulo 4. Dice: después de todo lo que hemos leído, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerdan que los de Éfeso, los efesios, eran gentiles, no tenían base cristiana y tenían una forma de pensar muy diferente. Entonces Pablo, después de poner la base de la persona en Cristo, dice que yo requiero en el Señor que no viven, que no anden como los otros gentiles. O sea, tomando en cuenta, porque dice esto pues. Pues significa tomando en cuenta todo lo anterior. Los primeros 3 capítulos, la unidad, los ministerios. Esto pues digo y requiero que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Con esa base, Pablo dice, esto pues digo, estas son las obras que se van formando, o estilo de vida que se va formando en la persona que está en el camino a la transformación. Primero que no ande en la vanidad de su mente. La persona que está en el proceso de transformación no anda en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto? La vanidad de su mente es la persona que solo vive por sus propios pensamientos. Yo opino. Para mí Dios es así. Para mí Dios no va a juzgar esto. Para mí yo opino, es la vanidad de sus propios pensamientos. Y uno que está en Cristo no puede vivir así. Más que nunca estamos viendo aún a los que dicen que son creyentes y seguidores de Cristo, pero no siguen el sentido claro de la Biblia, tienen su propia opinión, o sea, están viviendo por sus propios pensamientos. Y los efesios tenían la misma cosa, por eso Pablo dice que no anden ustedes como los otros,
teniendo el entendimiento entenebrecido, que anda en la vanidad de su mente. El entendimiento entenebrecido es como una oscuridad en el entendimiento. Y si yo vivo por mis propios pensamientos, no tengo la luz de Dios y voy a tener el entendimiento entenebrecido. O sea, no ver con claridad, como yo sin lentes. Yo he tenido lentes desde la niñez y sin los lentes no veo con claridad. Yo veo todo nubloso, borroso, todo y no puedo vivir así. Yo tengo que ponerme los lentes. Y si yo solo vivo por mis propios pensamientos, por mis propias opiniones, no veo con claridad espiritual y no puedo lograr los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a los Efesios? Ahora que están en Cristo, esto pues digo y requiero de ustedes, que no vivan así, que no vivan así. Nuestra sociedad está perdiendo su vista espiritual. Aún en la iglesia se aceptan cosas que no se aceptaban antes, porque estamos comenzando a seguir la corriente del pensamiento común en vez de la corriente del río de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas importantes para Dios, como el aborto, o como la falta de integridad. Esto se ve ahora aún entre los cristianos como nunca antes. Y a muchos no les importa esto, solo que tengan sus teléfonos, y no la integridad, no la claridad de la palabra de Dios. La pregunta que se hacía era ¿qué es peor, la apatía o la ignorancia? Y hoy día la gente contesta, no sé, y no me importa. Entonces es el entendimiento entenebrecido. Y dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Así piensen ellos y ustedes no piensen así, porque están en Cristo. Ajenos de la vida de Dios por ignorancia y por dureza. Entonces Pablo está diciendo, si vamos a ser transformados, no podemos seguir este camino. Y Pablo dice que hasta que pierdan toda sensibilidad por la dureza, por tener la mente entenebrecida, por seguir la vanidad de sus propios pensamientos. Proverbios 30:20 habla así: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Eso es tener la sensibilidad perdida. Otro capítulo que les recomiendo es Romanos 1, que habla cómo la gente, conociendo a Dios, tomó la decisión de no incluir a Dios en su conocimiento, ni alabar a Dios, ni seguirlo. Entonces comenzó a seguir su propio entendimiento, sus propios deseos. Y al final hubo un juicio cuando Dios le entregó a su propio pensamiento. Yo no quiero que Dios me entregue a mí, a mis propios pensamientos. Yo quiero estar en Cristo, porque no confío en mis pensamientos. En Romanos 1 habla de un juicio de abandono. No es como el castigo de Sodoma y Gomorra, castigo directo. Es cuando Dios dice, ya ustedes han perdido la sensibilidad, hagan lo que quieran. Esto pasó con el hijo pródigo. El papá no le castigó directamente, solo lo dejó en sus propias manos. Y el hijo pródigo pagó el precio. Recuerden que todo
esto, o toda la carta está escrito a los creyentes nuevos en Cristo, para que no anden así como los demás, para que hayan una separación principalmente de pensamiento. O sea, teniendo lo que tenemos en Cristo y sabiendo lo que sabemos, que no vivamos así. Y sigue diciendo en Efesios 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces Pablo está explicando que la vida del cristiano es diferente porque está en Cristo. Quiero recordarles que no es el legalismo. El legalismo son leyes impuestas en la vida de uno, pensando que así agrado a Dios. No es así. Ya Dios me ama. Yo agrado a Dios porque estoy en Cristo. Pero estando en Cristo, yo vivo una vida diferente. Hay una gran diferencia. El legalismo es de los fariseos. No puede. El cristianismo es, estoy en Cristo, por eso hago esto y no hago esto. Es toda la diferencia. Entonces, comenzando con el versículo 20 y adelante, hay una serie de verbos o mandato, cosas que debemos hacer y no debemos hacer. Entonces leamos del 20 hasta el 22. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces hay dos verbos aquí, despojarse y renovarse. Entonces eso es lo que queremos estudiar hoy y tal vez la próxima vez, ver los verbos. Despojarse del viejo hombre. Eso es no darle al viejo hombre el lugar en nuestra vida. Implica quitar la ropa de la vida pasada como si fuera ropa de muerte. No sé si ustedes se acuerdan de Juan 11 con Lázaro, cuando Jesús lo resucitó de los muertos. Dice en el 11:44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. O sea, Lázaro había resucitado, pero siempre tenía la ropa de muerte en su cuerpo. Ellos tenían que despojarlo de esa ropa. Es el sentido de lo que está diciendo Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es un verbo como un poco violento, despojarse. No le da lugar en su vida. Y renovarse en su mente por la palabra. Entonces el segundo verbo es renovarse en el espíritu de vuestra mente. El primer verbo es de despojarse del viejo hombre, renovarse en su mente. La renovación es un proceso continuo en la vida del cristiano y se logra por la palabra, meditando en la palabra y dejando que la palabra entre en nuestras vidas. Es muy frustrante ver a supuestos cristianos que no tienen vida diferente y no tienen manera de pensar diferente y no están tratando de renovar sus mentes, porque puede ser que tengan a Cristo, pero no van a cumplir los propósitos que Cristo les tiene en esta vida. En Romanos 12, el mismo Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y versículo 2 va en el mismo rumbo del Efesios 4. Dice, no os conforméis a este siglo. Lo mismo que está diciendo, que no seamos, que no andemos como ellos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Romanos 12 prácticamente es la misma cosa que Efesios 4. Entonces, el primer verbo, despojarse. El segundo, renovarse por la palabra. Y el tercer verbo, el versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces me despojo del viejo hombre, no le doy lugar, que está de acuerdo con todo lo que Pablo había dicho antes. Y eso no andar en vanidad de mis propias opiniones. Yo me despojo del viejo hombre y me renuevo con la palabra y me visto en el hombre nuevo, ya creado en la justicia, santidad y verdad. En vez de justificarme a mí, poniendo mi propia justicia, mi propia santidad, yo me he visto en el nuevo hombre, ya creado por Dios en la justicia y santidad. Y los verbos que siguen son cosas que el cristiano va a evitar en su vida. Podríamos decir 5 pecados que el creyente evita, pero yo quiero decir 5 cosas que hace el cristiano ya estando en Jesucristo y Él en ellos. Y recuerden que no es el legalismo ni el fariseísmo, es lo que debemos hacer estando en Cristo. Entonces voy a comenzar y la verdad es que solo voy a dar inicio y en la otra lección vamos a seguir 5 cosas que el creyente evita en su vida, comenzando con el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechar la mentira y habla la verdad. Esa palabra desechar es una acción firme, igual como despojarse. Una acción firme y implica la violencia. Voy a desechar la mentira y voy a hablar la verdad. Recuerden que Pablo está escribiendo a los gentiles que no tenían esa costumbre. Su cultura estaba basada en decir lo que era provechoso para ellos. Entonces, si tenía que decir una mentira para protegerse, ellos lo hacían. Y hasta hoy día muchos cristianos mantienen esa costumbre. Aún entre los hermanos hay mentiras por todos lados. ¿Por qué será? Porque no hemos desechado la mentira. Estando en Cristo, pensando diferente, sin seguir la vanidad de mi mente, voy a desechar la mentira en mi vida y voy a hablar la verdad. ¿Y por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Jesús es la verdad, Satanás es el padre de la mentira. Entonces, que hablemos la verdad y como dice el versículo, hablar verdad cada uno con su prójimo. Yo estaba explicando a los niños que decir la verdad es un requisito, pero aún así que no seamos legalistas.
porque hay momentos en la Biblia, por ejemplo, cuando las parteras en Éxodo, el faraón le dijo que mataran a los varones israelitas, y ellos, por temor a Dios, no cumplieron con el mandato del faraón. Y ellos dejaron vivir a los varones. Y cuando el faraón les preguntó, ¿por qué han hecho esto? Ellos dijeron así, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz rápido antes de que lleguemos nosotros, que no era la verdad. Pero ellos no estaban protegiéndose a sí mismos, estaban diciendo algo por temor a Dios. Pero las mentiras que decimos los seres humanos no es por temor a Dios, es para protegernos a nosotros mismos. Y Pablo está diciendo aquí que esto es algo que se tiene que cambiar en nuestras vidas. Ahora, viendo el resto del capítulo, o de los versículos que siguen, dicen: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos. Esto vamos a tocar en la próxima vez, en la próxima lección. No quiero cansarlos con esto, pero siempre quiero recordarles que esa parte práctica del capítulo 4, 5 y 6 no es legalismo de unas reglas impuestas, sino está explicando qué debe hacer la persona que está siendo transformada por Jesucristo. Bueno, oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu bondad, por tu paciencia, Señor, tu paciencia para con nosotros. Y Señor, todos nosotros en esta comunidad estamos en el proceso de transformación. Algunos van bien, algunos están luchando con esto, pero todos nosotros queremos seguir en el camino de la transformación. Señor, yo te pido que tú nos ayudes en este camino y que no pongamos excusa, que nunca digamos así soy, que digamos así soy porque estoy en Cristo y Cristo en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.